Bien, damas y caballeros, estamos en la cuadratura del círculo, esta vez para hablar de los mercados, ¿no? Cómo los pueblos en realidad subsisten gracias a los mercados. Sin embargo, ya sabemos a raíz de esta pandemia que todo lo que signifique aglomeración constituye un riesgo, y en este caso es un riesgo de muerte. Sin embargo, los pueblos tienen que subsistir, de manera que los mercados tienen que subsistir. Entonces, la cuadratura del círculo viene a pelo, ¿no? ¿Cómo hacer para seguir abasteciendo a la población de alimentos, de víveres y de los insumos esenciales para la supervivencia, pero sin las aglomeraciones que suelen caracterizar a los mercados? Nos acompaña como invitado especial José Antonio Luna. José Antonio Luna me acompañó en el directorio de EMSA cuando hicimos el desalojo del terreno de Santa Anita, que estuvo invadido durante 20 y tantos años, y cuando nadie creía que se iba a poder desalojar de una manera perfecta, como ocurrió, ¿no? Sin ningún daño, ¿no? Y con una actuación impecable de la Policía Nacional, donde destacaron las policías mujeres, donde esa imagen de las policías con guantes blancos ha quedado en la memoria de muchos peruanos y observadores a nivel mundial, y que después devino en la construcción del nuevo gran mercado mayorista Santa Anita, que es un mercado estupendo, que es el que hoy día abastece a la ciudad de Lima en condiciones infinitamente mejores a lo que era la parada. Bueno, José Antonio fue director conmigo en ese entonces, y después fue gerente general de EMSA, es la empresa comercial más importante en materia de comercialización de alimentos, ¿no? De manera que él tiene una gran autoridad moral para hablar al respecto. Y como siempre nos acompañan Gonzalo Prialé y Jaime Altaus de IIG para opinar al respecto. De manera que vamos entonces con el tema, la problemática de los mercados de cara a la pandemia, y José Antonio Luna tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un gusto de estar con ustedes. Lo mismo con Gonzalo que con Jaime Altaos. Efectivamente, yo desempeñé la gerencia general de EMSA entre el 2015 y el 2019, a enero del 2019. Fue una tarea realmente retadora y compleja. Hay una cuestión que quiero poner por delante en nuestra conversación. Si hay algo importante, entre otras cosas, por cierto, que trae consigo una pandemia sociosanitaria como la que estamos viviendo, en este caso el COVID-19, es que ha permitido revelar a ojos de todo el mundo, ciudadanos de a pie, autoridades, estudiosos, investigadores, la complejidad que tiene la informalidad en el Perú, y particularmente en el comercio agrícola, mayorista y minorista. La informalidad no solamente es un tema de los mercados, es un tema que irradia el conjunto de la sociedad. Y en el caso de la actividad comercial, voy a referirme más adelante, quiero poner como ejemplo de la circunstancia que hoy día nos agobia, que es la pandemia. Por ejemplo, el mercado de Chiclayo es un ejemplo en clarísima revelación de lo que es el contagio vía la congestión de personas que entran, salen, compran y venden. Claro está, el tema de la comercialización no es un elemento ajeno a la interacción humana, es parte de una relación que por decenas de años se ha venido produciendo. No hay forma de comercializar, inclusive a pesar del e-commerce o de las actividades electrónicas, entre una y otra persona. Tenemos además un hábito sociocultural de ir al mercado, hablar con la casera, discutir sobre el precio, fijar un precio que me convenga, entre comillas, y que está sin haberse dicho previamente establecido por la vendedora, y con la casera y con el casero hay una relación casi de amistad a partir del comercio. Decía que el mercado de Chiclayo es un ejemplo, como lo es en el caso de Lima, en la periferia, Unicachi, a la altura de Coyique, en el norte, Huamantanga, en Puente Piedra, Condevilla, en el sur, en San Martín de Porras, y en el sur, en Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores. Todos estos mercados ya fueron intervenidos. Y en el gran mercado mayorista de Lima,
debo decirlo porque no hay que esconder la verdad ni la realidad, se han producido numerosas muertes de comerciantes y de ayudantes y colaboradores de los comerciantes por el COVID-19. Entonces, lo que estamos enfrentando no es un tema simplemente de una pandemia, de un problema sociosanitario. Estamos enfrentando el núcleo duro de la informalidad económica en el país. Que yo recuerde, probablemente lo van a tener ustedes presente también, la única intervención que se produjo en un mercado, en este caso de La Parada, que fue constituida alrededor de 1945, fue en el año 70, en la década del 70, entre el 72 y el 74, si mal no recuerdo, que por qué los mercados son vectores del contagio del virus, del coronavirus. Debemos empezar a reconocer que la actividad comercial agrícola, más del 70% son empleos informales. Nadie tiene formalidad de ningún tipo. Gran parte de la actividad productiva en el país es una economía familiar, agrícola. Los comerciantes mayoristas en el gran mercado mayorista de Santa Rita se han formalizado, y lo digo entre comillas y lo subrayo, solo, única y exclusivamente porque esa formalidad era requerida para poder participar en los procesos de subasta. Los puestos, conforme a la norma vigente, deben ser subastados. Y para eso se exigen una serie de requisitos que pasan por la formalidad básica. El DNI, y documentos claves de compra-venta, de trayectoria comercial. Las personas no saben leer, aunque son aparentemente letrados y tienen documento nacional de identidad. Pero sin embargo les es muy difícil conceptualizar palabras claves, ¿no?, en un proceso de subasta. Los ayudantes y los colaboradores son también informales. Es una mano de obra informal que no tiene ningún tipo de derecho, ningún tipo de beneficio. Los estibadores son informales. Sin embargo, son tres grandes fuerzas que tenemos dentro del mercado de Santa Rita: la FETRAMAP, la SICUTRAN y el CITRAMAN. Se autodenominan sindicatos por una norma del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo que los reconoce como tales, pero no tienen ninguna vinculación con la empresa. Como siempre se les dijo, por lo menos durante mi gestión, son organizaciones privadas que prestan servicios a terceros, es decir, prestan el servicio de estiva y desestiva a los comerciantes. Los transportistas no son otra cosa que fleteros. Van al campo, recogen la carga al borde de la carretera o del fondo de la pequeña unidad agrícola que lo produce, la cargan, no le pagan al productor en ese momento, la traen a Lima y 15 días o 20 días después, si es que lograron vender los productos, se los trasladan al productor. Estos fleteros o camioneros tienen una sola identidad: la licencia de conducir y la propiedad del vehículo. No tienen otro requisito alguno para trasladar alimentos para las personas. No existe un padrón de vehículos de abastecimiento, o sea, cualquiera puede cargar cebollas, papas, camotes, naranjas, limones, ajos, lo que fuera, y llevarlo al mercado de Santa Rita con su guía de remisión, muchas veces falsificada, hay que decirlo con propiedad, y lo entregan al comerciante con el cual han conversado previamente. Los ayudantes de estos camioneros o fleteros son también informales. Es el equivalente a lo que nosotros vemos en el radio de la ciudad al cobrador de micros, que se para en la puerta, llena y cobra, cobra y llena, etc. Ese es el ayudante. Y viven en condiciones absolutamente antihigiénicas. ¿Cuál es uno de los elementos que transporta el virus de un lugar a otro? El camión, el fletero, el chofer, el ayudante. Ahora, en el fondo, qué dramática la descripción, ¿no? ¿Cómo hacer para que un mercado donde, como bien has dicho, no es solo el espacio y los comerciantes, no están los transportistas, los estibadores, los ayudantes, los agricultores? Es decir, el virus de todas maneras va a ir y venir, va a entrar y va a salir, ¿no? Y eso se complica con la concurrencia masiva de compradores, ¿no? La pregunta es, y ese es un poco el sentido de este webinar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a combatir el virus sin matar a los mercados? Porque es inviable esa dicotomía.
hay que rediseñarlos, qué cosa es lo que hay que hacer para evitar que la pandemia se propague desde los mercados, ¿no? ¿Puedo comentar brevemente? Sí. Bueno, lo que se ha notado en los últimos días es que el Estado parece que está reconociendo, lo dijo el ministro de Salud, que sus normas solo alcanzan al sector formal. Los protocolos para reactivar sectores empresariales solo atañen al sector formal y son sumamente exigentes. Pero que el sector informal escapa de su posibilidad de control. Pero resulta que, ¿cómo se está enfrentando la crisis económicamente? Las empresas están aportando 6.5% del producto en sueldos que pagan con su propio bolsillo o con créditos de Reactiva Perú, que es para empresas formales que califican. Los hogares están aportando, otra vez más, formales, clase media, sus AFPs que retiran, sus CTS que retiran, eso equivale a 5.1% del producto. Y el MEF está aportando 1.7% del producto en el programa de apoyo de 380 y 760 soles a las familias que lo necesitan. La proporción es 9-1, es decir, el sector formal está aportando 9, el MEF está aportando 1. Y ahora, por la explicación de José Antonio Luna, los mercados están poblados de informales, siempre ha sido así. Eso no necesariamente es malo, es un dato de la realidad. Yo le agregaría, y sus alrededores están llenos de ambulantes informales, es como si viajaran acompañados. Entonces estamos en un círculo vicioso, se repite la historia. El origen de los vectores de contagio más marcado está en los mercados populares, que son informales. Y el Estado no tiene llegada para enfrentar estos problemas. Entonces, sería interesante, José Antonio, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque la informalidad no se va a corregir dentro de una semana, pero algo hay que hacer para ordenar y sucederá como sucede en las combis, que dicen que hay que dejar un asiento vacío, pero viajan repletas. De repente ocurre lo mismo en los mercados, aunque se establezcan protocolos inteligentes. ¿Qué hacer, José Antonio? Sí, bueno, el tema, por cierto, es dramático, ¿no? No hay duda. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el reto y en qué consiste? Yo no quiero soslayar que el tema de fondo es cómo resolvemos el tema de la informalidad. Entonces, aquí tenemos que pensar en mediano y en largo plazo, evidentemente en el cortísimo también, pero quiero referirme primero al mediano y al largo plazo. Hay un proceso de formalización indispensable que el país tiene que asumir, desde todo nivel de la autoridad, del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. No podemos seguir mirando de costadito el tema de la informalidad. Eso sería un suicidio y no tendríamos posibilidad alguna de construirnos como Estado, como nación y como república. Ninguna. En segundo lugar, esta formalización tiene que estar asociada a todos los órdenes de la actividad productiva y de la comercialización agrícola. Todos los actores sociales que participan en estos procesos tienen que ser parte de este proceso de formalización. Claro, en el cortísimo plazo tenemos que entrar a una exigencia máxima, que es control sanitario e higiene con normas claras, susceptibles de cumplirse y que son una necesidad apremiante con el COVID encima. Eso es claro. Santa Anita, por ejemplo, tiene 6 puertas. Han estado utilizando una para vehículos y una para peatones. Lo lógico era desconcentrar el acceso del ingreso al mercado, tanto en horarios como en puertas. Tiene 10 pabellones que están debidamente ubicados a distancias necesarias. Y eso puede ser debidamente señalizado mediante rejillas que le permitan a la gente ordenarse. Pero además de eso, es indispensable tener un personal dentro del mercado que fiscalice, controle y oriente. En otros mercados de América Latina, como lo ha señalado la Federación Latinoamericana de Mercados de Abasto, FLAMA, se han establecido
protocolos muy sencillos. Por ejemplo, hay un elemento de audio permanente que está manifestando información constante a compradores y vendedores sobre la distancia social, sobre los márgenes mínimos que tienen que mantener entre uno y otro, cómo debe ser la relación entre la compra y la venta, el carguío del producto al vehículo, la puerta de salida, etc. Pero además de eso, en las pantallas internas han aumentado los monitores de televisión y lo mismo se ve en forma constante. Aquí hay un tema que está asociado a la informalidad, queridos amigos, es el tema de la indisciplina social. No hay informalidad que no venga acompañada de la indisciplina social. Así como hay indisciplina social, hay precariedad institucional. Estos tres elementos son una ecuación crítica. Por eso digo, no hay posibilidad de seguir construyendo con futuro provisorio si no atacamos el tema de la informalidad a fondo. Y atacarla a fondo significa, en lo inmediato, establecer protocolos que sean posibles de ser cumplidos por unos y otros, compradores y vendedores. La administración de los mercados va a tener que ser repensada y va a tener que ser profesionalizada a nivel de las gerencias y de los técnicos especializados en mercados. En el Perú no existe trazabilidad del producto agrario, no existe. Nadie sabe dónde se cultivó, cómo era la finca en la cual se produjo, cuáles fueron las condiciones de la cosecha, del transporte, del manipuleo, del embalaje y de la llegada del producto al mercado mayorista en este caso. Aspirábamos nosotros en algún momento a poder establecer junto con SENASA lo que llamamos el sello verde. El sello verde que garantizara la inocuidad del producto en el puesto del comerciante, que no hay capacidad para construir sobre bases sólidas lo que requerimos y por consiguiente la informalidad sigue creciendo. Entonces, el factor humano, las fuerzas laborales, son el foco de atención que tenemos que tener en lo inmediato, en lo inmediato y a posteriori. No hay otra manera de hacerlo. Y esas fuerzas laborales tenemos que buscar de reinventarlas y profesionalizarlas. Por ejemplo, los estibadores no aceptan el uso de montacargas y de patos. No quieren, porque claro está, un pato carga 10 veces más de lo que puede cargar uno de ellos. Por consiguiente, él gana 10 veces menos de lo que sigue ganando cargando saco por saco. Entonces, es un tema que tiene que ver con muchos factores que hay que mirarlos con cuidado, con calma y sobre todo con criterio de equidad. Los mercados... Perdón. Vamos a... Sí, quería darle a Jaime la oportunidad de intervenir, porque ya quedan pocos minutos. Jaime, ¿alguna reflexión al respecto de lo que ha dicho José Antonio? Bueno, me parece muy acertada y digamos, la posición o la presentación de José Antonio, porque efectivamente la formalización está en el meollo del asunto, ¿no? Está en la causa fundamental de todo esto, es la informalidad. Y entonces, ¿cómo hacer para formalizar? Es la gran pregunta. Y eso me parece que no se está viendo en este momento en las soluciones que se están planteando desde el gobierno, ¿no? El gobierno ha decidido aplicar Te Cuido Perú a los mercados, es decir, entra a los mercados, aplica test a los que encuentra contagiados, los aísla y los abastece en sus casas para que no salgan con alimentos, en fin, y luego cierra los mercados, los desinfecta y aparentemente luego de eso establece unos protocolos sanitarios de salubridad que deben aplicarse. No sé si esto ya va a funcionar o no va a funcionar, porque cuando hay tantas aglomeraciones es difícil aplicar esos protocolos, ¿no? Entonces, pero hasta que yo sepa, hasta ahí nomás llega la propuesta del gobierno en este momento. Ir al tema de fondo, que es la formalización, creo que nadie lo ha planteado y me parece muy interesante ir por ese lado, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hemos discutido tanto el tema de la informalidad y la verdad que hablando con comerciantes, con pequeños y microempresarios, yo creo que es más sencillo, sin embargo no se aborda, más sencillo de lo que uno se imagina. Ese 18% de IGB informaliza, eso lo he dicho tantas veces, ¿no? Esa rigor en el esquema laboral informaliza, no hay forma de formalizar con la estructura rígida de las leyes laborales. Es imposible, tiene que haber flexibilidad laboral, ¿no? El tema de los tipos de interés, ¿no? Las tasas de interés
del sistema financiero para los pequeños y microempresarios tiene que bajar a través de la competencia, ¿no? De hecho, los pequeños y microempresarios acceden a financiamientos a tasas muy elevadas, y eso les quita mucha competitividad, ¿no? Y por supuesto, todo lo estándar, capacitación, orientación y todo lo demás. Pero con la estructura tributaria y la legislación laboral es inviable la formalización, y ojalá que este espacio sirva para transmitir este mensaje inequívoco al Estado, de que así como está exigiendo que los colegios bajen pensiones, ¿no?, que las empresas hagan lo posible por pagar a pesar de la cuarentena, ellos van a tener que bajar las tasas tributarias y flexibilizar en el ámbito laboral. No hay otra forma de formalizar. Fernando, en el caso de los mercados, los alimentos no pagan IGB, ¿no? No, pero hay muchos servicios que sí, pues, ¿no? Efectivamente, no me refería a eso, ¿no? Pero hay muchos servicios, ¿no? De transporte, por supuesto, todo lo que es, muchos servicios indirectos de la comercialización, todas las cajas, todos los empaques, todo eso sí está afecto. Y repito, con 18%, hay todo un incentivo para decir, véndeme la caja sin IGB, ¿no? Transpórtame, pero no me cobres el IGB. Entonces, todo eso informaliza, ¿no? Efectivamente, es un problema, ¿no? Las reglas laborales son fundamentales, la flexibilización. No hay forma. Yo diría que más que el IGB, la rigidez laboral es lo que más informaliza en el Perú, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que esas mismas poblaciones, digamos, estos mismos comerciantes, en este caso de los mercados, soliciten ellos, pidan, demanden una modificación de esas reglas para poder formalizarse? Ese es el problema. No hay esa demanda. Brevemente, lo que noto es que, como todos parecemos coincidir, acá el fondo es el grave y histórico problema de la informalidad. Y eso está marcando la situación porque, lamentablemente, como la informalidad no se puede controlar desde el gobierno y no atinan a tomar medidas que funcionen, eso incrementa el riesgo y el número de contagios y hace que se extienda la cuarentena, y esa cuenta la paga el sector privado formal. Y este círculo vicioso va a hacer que la economía se hunda y que posiblemente la informalidad tampoco se enfrente. Así que no es que yo quiero ser pesimista, pretendo ser realista. Por ejemplo, José Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Yo he escuchado propuestas como de la chacra a la olla, cerrar mercados e irse a estadios para organizar mercados itinerantes, hacer que los productores lleguen al público un poco más y sugieren que los compradores se organicen por manzanas y que vayan a comprar en bloque para conseguir mejores precios. Esos son, pues, me parece, sueños de opio. Hay que atacar el problema y tratar de resolverlo. Ustedes, tú y Fernando, lo conocen ampliamente, han vivido el problema. ¿Cómo ven esto de salirse de los mercados para mudarlos a otros sitios mientras dura la pandemia? José Antonio. Sí, el tema creo yo que Gonzalo ha acertado en el meollo del asunto, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, está en las personas. Son ellos los que transmiten, somos nosotros los que transmitimos. Por eso es que estamos encerrados, por eso es que estamos en cuarentena. De lo contrario, estaríamos en la calle alegremente caminando por todos lados. Entonces, sacar a los comerciantes, ponerlos en un estadio e invitar a los compradores que vayan a ese estadio a comprar con los mismos comerciantes que estaban dentro del mercado, en la práctica viene a ser lo mismo. No se está atacando el fondo del asunto. Y el fondo del asunto, insisto, es la informalidad con la cual se viene desempeñando a lo largo de nuestros 150 años o del bicentenario que estamos próximos a cumplir, 200 años de República, la actividad comercial en el país. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos tener un padrón de transportistas de alimentos. Necesitamos tener un padrón de compradores institucionales. Necesitamos tener un registro nacional, por lo menos, de los principales compradores que acopian productos en Santa Anita para llevarlos a los mercados suburbanos. Eso ocurre en otros países. No es un invento propio de una iluminación que podamos tener algunos. No.
son prácticas que se vienen utilizando en otras partes. En España, en Madrid, el Mercadona, por ejemplo, utiliza este tipo de sistema. No entra nadie a comprar nada al mercado mayorista en España si no está previamente identificado y acreditado con una credencial que el Mercadona le ha otorgado. Él y sus trabajadores, el titular y sus dependientes. Y eso es un espacio que deberíamos tratar de ir construyendo. En el año 2017 estuve en Arequipa, invitado por los productores de cebolla, y me llevaron a su mercado, y era realmente deplorable. La gente comprando y vendiendo en un espacio de tierra absolutamente insalubre y con una sequía de desagüe que cruzaba de medio a medio. Entonces, si eso era en el 2017, sin pandemia, imagínense ahora. Sacar a estas personas de ahí para sanitizar la zona y regresarlos es lo mismo, exactamente lo mismo, y sin ir muy lejos. Pongamos los ojos y atención al tema de la parada. Aquí hay un tema de responsabilidad inmediata. En el Cerro San Pablo, a espaldas de lo que es ahora el Parque del Migrante, donde estaba la parada, está el punto focal más álgido de tuberculosis que existe en Lima. Una tuberculosis resistente. Los ambulantes que trabajan en las proximidades de lo que fue la parada siguen viviendo en las mismas zonas. Pero hay una pregunta clave que hay que hacerse aquí. ¿Por qué hay compradores en esta zona? Porque hay una demanda insatisfecha. Entonces, si hay una demanda insatisfecha de comercialización de quilaje para atender a las familias que viven en los alrededores, ¿por qué no pensar en mercados idóneos en esa zona? Hay 14 predios rústicos casi abandonados en la zona. Expropiarlos por necesidad nacional y construir ahí mercados sanos, inteligentes y que sean amigables con la salud de las personas, no es un tema de otro mundo, es un tema de decisión política. Y yo creo que aquí entramos a un tema, la informalidad es un tema de decisión política. Muy bien. Bueno, amigos, creo que el tiempo ya terminó para este webinar. Y ahí estamos, como siempre, todos los caminos conducen a la informalidad, ¿no? Así que más vale que abordemos la problemática con entereza. Repito, tasas tributarias, rigidez laboral, tasas de interés, ¿no? Burocracia, trámites engorrosos, todo eso es fuego para ese incendio que se llama informalidad. Si no lo apagamos, nunca vamos a terminar con la informalidad. Bueno, muchas gracias entonces a José Antonio Luna por esta intervención tan interesante acerca de los mercados, y a Gonzalo Praley y a Jaime Altaos por acompañarnos en la Cuadratura del Círculo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias también, muy gentiles, ¿eh? Muy amables. Adiós. Gracias, José Antonio.